Hola, en este vídeo vamos a diseñar el automatismo de un montacargas sencillo mediante la técnica de ecuaciones lógicas. El primer paso para el diseño del automatismo sería conocer los requisitos del sistema del automatismo. Entonces nos piden diseñar un montacargas de dos niveles, planta 0 y planta 1, y el montacargas automatismo debe permitir la operación de ambas plantas, es decir, en cada planta vamos a tener una botonera. Como es lógico, necesitamos tener detección de posición en cada planta, ¿vale? Vamos a utilizar finales de carrera para saber el montacargas en qué planta está, o si no se detecta ninguno de los dos montacargas, se entiende que está en la planta intermedia. Por supuesto, tiene que haber una señalización visual en cada una de las botoneras de control. Y luego, obligatoriamente, como sabéis, el motor tiene que estar protegido. En este caso vamos a hacer con un disyuntor guardamotor que va a proteger el motor de cortocircuitos y sobrecargas. Además, tiene que mostrar una señal de avería en el caso de que se disparara la protección, pero en el cuadro de control. Las tareas a realizar sería diseñar el esquema de fuerza, que ahora luego lo veremos, y diseñar el esquema de mando. Lo primero que hay que estudiar es qué entradas y qué salidas tenemos. Entonces, si realizamos el estudio, vemos que tenemos Q1, que sería el disyuntor guardamotor, obligatorio. Por supuesto, necesitamos un pulsador de paro en cada una de las plantas, que serían S0 y S10. Un pulsador de subida en cada una de las plantas y un pulsador de bajada en cada una de las plantas para poder subir o bajar el montacargas desde cualquiera de las dos plantas. Por supuesto, en las finales de carrera, uno en cada planta. Y esto sería como entradas. Como salidas, pues como es lógico, el contactor que haría que el motor girara en sentido de subida, QA2, el contactor que hace que el motor gire en sentido de bajada, y luego las señales luminosas, ¿vale? Tanto las de marcha en cada planta como la que habría en el cuadro principal como fallo de avería, porque ha saltado la protección. Bueno, a partir de esta información, lo lógico es empezar a diseñar las ecuaciones lógicas del circuito de mando. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué salida vamos a hacer primero. Vamos a hacer QA1, que sería el contactor de subida de la cabina, ¿vale? Entonces, ahí. Para ello, lo que tenemos que poner es QA1 igual, porque es una salida y va a estar activado por algunas entradas. Lo primero que recomiendo siempre que se empiece el diseño de un automatismo es identificar las condiciones de parada generales, es decir, esas condiciones de parada que si se activan, sí o sí se tenga que parar el automatismo en cualquier momento. Entonces, si pensamos un poquito, el primero que nos vendría a la cabeza sería el guardamotor, ¿vale? Es decir, si activara la protección por sobrecarga o cortocircuito del motor, tendría que parar el motor. Por eso tengo aquí QA1 y QA1 vemos que no lo hemos negado. ¿Por qué no lo hemos negado? Porque a diferencia del relé térmico, el relé guardamotor en su posición de reposo está desactivado. Para que actúe tenemos que activarlo, con lo cual es un contacto normalmente abierto, aunque sea parada, porque se abrirá cuando se desactive el guardamotor. El siguiente condición de parada, por supuesto, serán los pulsadores de paro, tanto S00, que sería el que está en la planta 0, como S10, que es la que está en la planta 1. Y como vemos, los hemos puesto negados. ¿Por qué los hemos puesto negados? Porque son pulsadores de paro y son normalmente cerrados, con lo cual tenemos que negarlos. Es decir, están activos. Cuando se pulsen,
que los activemos valdrán 1, pero para que la salida se desactive ellos tienen que valer 0. Entonces, tienen que estar en serie, por eso se multiplica y por eso están negados, para que cuando se active el pulsador que valga 1, al negarlo, aquí valdrá 0 o aquí valdrá 0, con lo cual cualquier cosa por 0 va a valer 0 y se va a desactivar Q1. ¿Vale? Y esto es lo que denominamos condiciones de paro generales, es decir, son aquellas que siempre van a hacer que se pare el automatismo. Ahora, el siguiente paso que a mí me gusta hacer son las condiciones de marcha. Entonces pensemos, ¿cuándo se va a poner en marcha Q1, que hemos quedado que era el contactor de subida? Pues como es lógico, cuando desde cualquier planta pulsemos el pulsador de subida, con lo cual tendríamos S01, que sería el pulsador de subida de la planta 0, S11, el pulsador de subida de la planta 1 y además QA1 otra vez. Es decir, un contacto de QA1. ¿Por qué ponemos otra vez QA1 si QA1 era la salida? Porque acordaros que los pulsadores son señales de activación momentánea, es decir, en algún momento valdrán 1, en el momento en que lo pulse, con lo cual 1 más 0 valdrá 1, y 1 por todo esto que valdrá 1, porque no se han activado las condiciones de paro, valdrá 1, con lo cual se activará QA1 y cambiará. Entonces, este QA1 ya valdrá 1 y cuando yo suelte el pulsador, porque acordaos que el pulsador es momentáneo, ya este QA1 ya vale 1 porque ya está en marcha, con lo cual va a mantener el motor funcionando. ¿De acuerdo? Vale, y ahora el siguiente paso, hemos puesto las condiciones generales de paro, las condiciones generales de marcha, y ahora tenemos que pensar que hemos puesto las condiciones de paro generales, pero no las específicas, me explico. Ahora en estos momentos, si pulsáramos los pulsadores de paro o hubiera una sobrecarga del motor, pararían, pero si no se dan esas circunstancias, el motor no pararía, con lo cual vamos a pensar, si el motor está subiendo, ¿cuándo tiene que parar? Pues como es lógico, cuando toque, la cabina llegue a la primera planta y activaría el final de carrera de la primera planta, con lo cual, a ver, ahí, tendría BG1, que es el final de carrera que de la primera planta. Como vemos, está negado y en serie. ¿Por qué? Porque es una condición de paro. Acordaos que normalmente las condiciones de paro van en serie, las condiciones de marcha van en paralelo, conexiones en serie son multiplicaciones, son operaciones AND, y conexiones en paralelo son operaciones OR o suma. Y con esto ya tendríamos la ecuación definida. Sí que por seguridad yo incorporaría otra condición, y es, ¿cuándo puede activarse el contactor de subida del motor? Cuando se den estas condiciones, tiene que parar cuando se detecte, y también voy a componer una condición inicial que es, si el motor está bajando, no se puede poner a subir, con lo cual aquí sería una otra condición que vendría bien, que es lo que sería un enclavamiento eléctrico, que sería QA2. Es decir, con esta condición yo me evito que el motor se le dé la orden de subir y de bajar al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, esto era lo que hemos llamado condiciones de paro específicas. ¿Vale? Siguiendo el mismo criterio, tendríamos que realizar las ecuaciones, lógicas de cada una de las salidas. Si nos acordamos, teníamos QA1, QA2 y la señalización. Entonces, aquí ya he dejado yo las ecuaciones lógicas resumidas. Esta que hemos estudiado con detalle su diseño, pero está repetida aquí, y ahora tendríamos la de QA2, que es muy similar a la de QA1. Esto sería el sentido de bajada, que evidentemente serían las condiciones generales de paro que afectan a todo. Las condiciones de marcha serían muy parecidas. En lugar de ser el pulsador de subida, sería el pulsador de bajada de cada planta,
la realimentación de QA2 y aquí tendríamos el final de carrera de la planta inferior y, por supuesto, el enclavamiento eléctrico para evitar que se active el sentido de bajada con el sentido de subida. Las señalizaciones, tanto P20 como P21, sería la señalización de la planta 0 y la señalización de la planta 1, tienen la misma ecuación lógica que serían las condiciones generales de paro, que como hemos dicho siempre afectan a todo el diseño, y las condiciones de marcha que estuviera el motor o bien subiendo o bien bajando, con lo cual estas iluminaciones nos indican si el motor está en marcha. Y P3, que sería la condición, bueno, sería el piloto que nos indica la avería, pues como es lógico, se activaría cuando se active Q1, es decir, cuando se dispare la protección, pues se debe de activar y por eso es Q1 negado, es decir, Q1 cuando está activado el contacto normalmente cerrado está abierto, con lo cual no activa esta lámpara, pero cuando se dispara vuelve a su posición de reposo y por tanto Q1 se cerraría y activaría P3. ¿De acuerdo? Si podemos ver esto en Cadesimu, ¿vale? Entonces voy a intentar, a ver, vale, vamos a intentar visualizar al mismo tiempo las ecuaciones y Cadesimu, vale, un momentín, a ver, ahí, vale, y aquí tengo Cadesimu, vale. Primero tendría el circuito de fuerza, que antes lo he obviado, pero bueno, sería la alimentación. Aquí tendríamos el seccionador, que obligatoriamente tiene que ir en cualquier cuadro eléctrico. Luego tendría la protección magnetotérmico del sistema, ¿vale? Del motor, que sería el disyuntor guardamotor, y aquí tendría QA1 y QA2, cada uno para un sentido de giro. Y, a ver, un momentín, ahí. Y aquí ya el motor. Y para alimentar la maniobra, pues tendría la protección magnetotérmica de la maniobra, posteriormente un interruptor diferencial, ¿vale? Para proteger a las personas, ya que acordémonos que la maniobra es donde van a estar los pulsadores que van a utilizar las personas y por tanto debe de estar protegida, correctamente protegida. Vale, vamos a ver, mosaico vertical. Vale, a mí me gusta verlo más, bueno, vamos a verlo así. Y este sería el circuito de maniobra. Si nos acordamos, vamos a poner la ecuación. Teníamos, a ver, un momentín, que quite esta vista, vale. Tendríamos, acordémonos que QA1 era igual a Q1 abierto, ¿vale? Si yo me voy ahora al montacargas, al esquema de maniobra, disculpad, tengo el Q1 abierto, que cuando yo lo active se va a cerrar y va a dejar pasar la corriente. Luego tendría S0 y S10, que son los pulsadores de paro de cada planta, ¿vale? Lo que tendríamos aquí. ¿Vale? Y ahora vendrían las condiciones de marcha, que ya vemos que son tres condiciones en paralelo. Entonces, vale, me vengo aquí. Vale, y aquí, como vemos, tenemos S01, S11 y QA1, que sería el contacto de realimentación. Es decir, en el momento en que yo alimente el circuito, la tensión va a llegar aquí y cuando pulse bien S01 o S11, se va a alimentar la bobina A1, que va a cerrar este contacto, que es el de realimentación, para que en el momento en que yo suelte el pulsador, porque son de accionamiento momentáneo, la corriente circule por este paralelo, que es lo que llamamos enclavamiento o realimentación o memoria. Continuamos con la ecuación. Acordémonos que ahora teníamos las condiciones de paro específicas, es decir, el motor debe de subir hasta cuándo, hasta que active BG1, que sería el final de carrera de la primera planta, y para evitar que funcione los dos sentidos del motor al mismo tiempo, QA1 y QA2, que se podría utilizar un enclavamiento mecánico, hemos implementado un enclavamiento eléctrico, ¿no? Que evita que si está QA2 en marcha se ponga QA1 y viceversa, si está QA1 en marcha evita que se ponga QA2.
Nos vamos acá de Simu, ¿vale? Y vemos aquí lo que hemos hablado después de la realimentación. Tendríamos BG1, final de carrera la primera planta, y QA2, que era el contacto cerrado que en caso de estar activado el movimiento de bajada del motor abriría y no permitiría subir. Como vemos, las ecuaciones lógicas nos han permitido diseñar el circuito de una manera bastante rápida, en lugar de estar ahí probando combinaciones de contactos hasta lograrlos de una manera simple y eficaz de diseñar los automatismos. Vale. Lo que es las ecuaciones de QA2 y P20 y P21 las haríamos del mismo modo, ¿vale? Y tendríamos este circuito de maniobra, ¿vale? Aquí tendríamos QA2, ¿vale? Que como vemos es muy similar a QA1, ¿vale? Prácticamente igual, cambiando las referencias a las que toca. Y luego tendríamos aquí los pilotos de marcha, que claro, ya los hacemos con estos contactos, es decir, bien sea un sentido de subida o el sentido de bajada, se van a activar estos pilotos informando al operario de que el montacargas está funcionando. Y aquí tendríamos P3, que es la indicación luminosa de avería, es decir, si se dispara Q1, este contacto que al activarlo estaría abierto, se cerraría y encendería P3 en el cuadro avisando de que ha habido una parada por sobrecarga o cortocircuito en la fuerza. Vale, podemos simularlo para que veáis que funciona. A ver, un momentín, vertical. Vale, a mí me gusta hacer más pequeño el circuito de fuerza. Vale, aquí ya lo podremos ver y vamos a aprovechar para hacer más grande el circuito de maniobra, incluso un punto menos. Vale, aquí ya lo tenemos todo funcionando. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es arrancar la simulación. Vale, conecto el seccionador, ya tenemos tensión en las líneas de fuerza y maniobra, activo el magnetotérmico, bueno, disyuntor guardamotor, ahora magnetotérmico de la maniobra, el diferencial de la maniobra, ya que tengo tensión. Como vemos, ¿vale? Ya tendría tensión hasta aquí, ¿vale? Porque está esperando el automatismo que alguien pulse uno de los sentidos. Lo normal es que la cabina ahora digamos que estaría en una posición intermedia porque no vemos activado ni el BG1, que sería el final de carrera del primer piso, ni BG0, que sería el final de carrera de la planta baja, pero bueno, da lo mismo. Vamos a suponer que está entre los dos pisos. Ahora lo que haría es pulsar el pulsador de marcha, ¿vale? Como hemos visto, ya ha entrado la realimentación y ha empezado la cabina a subir, ¿vale? Tenemos el motor girando a derecha, se está subiendo, ya lo indico aquí. ¿Vale? Y ha activado la señalización en las dos plantas. Lo normal es que cuando el motor llegue al primer piso, ¿vale? Activa el final de carrera, BG1, y como hemos visto, lo que ha hecho ha sido parar, detener el motor porque ya está el ascensor en la planta. Con lo cual, como está arriba, aunque yo pulse cualquiera de los dos pulsadores para decirle que suba, no puede subir más porque ya está arriba del todo. Ahora lo único que podría es bajar, con lo cual me voy a la maniobra de bajada, pulso cualquiera de los dos pulsadores, este mismo, ¿vale? Y una vez he pulsado, como vemos, ya ha empezado a bajar, ¿vale? Señaliza que el motor está en marcha. Vale, como estoy en el piso de arriba, pues lo primero que va a pasar es que el motor se va a mover y va a desactivar el final de carrera de la planta 1. Es decir, ahora está entre las dos plantas. El motor va a seguir girando, bajando, ¿vale? Girando a izquierdas, ¿vale? Lo hace a través de la realimentación. Y cuando llegue a la planta baja, va a activar el final de carrera BG0, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a detener la maniobra porque no puede bajar más, como es lógico, aunque yo
se continúe pulsando para bajar, no puede bajar más, eso estaría bien, y las iluminaciones, las señalizaciones están desactivadas porque el motor está parado, con lo cual vemos que funciona correctamente. Lo único que nos quedaría por probar sería la señalización de la avería. Entonces, si ahora imaginemos que se disparara la protección magnetotérmica, es decir, el guardamotor, ¿vale? Como hemos visto, han cambiado los contactos y ahora el 95-96 del disyuntor guardamotor se ha cerrado, con lo cual me ilumina la señal de avería. ¿Vale? Cuando yo restaurara y volviera el guardamotor a su posición inicial, pues ya tendríamos el ascensor para volver a operar. En este caso estaría en la planta de abajo, pulsaría, empezaría a subir, ¿vale? Ahora estaría en una planta intermedia y cuando llegara al piso de arriba se pararía. Pues bueno, como hemos visto, el automatismo funciona sin problemas. Ahora vamos a mejorar el automatismo y vamos a añadir unas puertas en cada planta. ¿Vale? Vamos a añadir la detección de puertas abiertas, con lo que se van a utilizar finales de carrera. Es decir, si la puerta está abierta, pues en la montacargas no debe de funcionar, con lo cual, pues bueno, vemos que en lugar de ser una condición de marcha, va a ser una condición de paro. Vamos a analizar las variables, cómo quedarían. Entonces tendríamos las mismas que antes y ahora hemos añadido BG01, que es el final de carrera de la puerta en la planta 0, y el BG11, el final de carrera de la puerta en la planta 1. Además vamos a añadir dos pilotos más que nos indiquen en qué planta está el ascensor, ¿vale? Es decir, por la planta 0 tendremos el piloto que indica que falta haber una puerta para que el usuario sepa que está en esa planta. Y luego también, ya que hay puertas, vamos a añadir un piloto de puertas abiertas en cada planta para informar al usuario de que si va a llamar el ascensor y hay alguna puerta abierta, pues no le va a hacer caso. Vale, teniendo en cuenta esto, las ecuaciones lógicas van a quedar de la siguiente forma. Vale, hemos añadido pues la condición de paro general, ¿vale? Que sería de puertas abiertas. Es decir, si está abierto BG01 o BG11, pues debe de parar. No debe de poner en funcionamiento, permitir que se ponga en funcionamiento el ascensor. Con lo cual ha sido bastante sencillo. Y luego los pilotos de... perdón, no recuerdo estos pilotos que eran. P30, P31, vale, que eran los pilotos de puertas abiertas, es decir, para saber que haya una puerta abierta, pues bueno, es muy fácil, son las condiciones generales de paro más las condiciones de marcha van a ser pues o que esté abierto BG01 o BG11, es decir, esté abierta la puerta de la planta 0 de la planta. Vale. Con lo cual el automatismo pues quedaría de la siguiente manera. Vale. Como vemos, simplemente, a ver, vamos a hacer un zoom. Hemos añadido, como indicaba la ecuación, a continuación de Q1, S0, S1, 0, todos cerrados. Bueno, este abierto, cuando lo cerremos se cerrará, normalmente cerrados por ser pulsadores de paro. Ahora tendríamos aquí los dos finales de carrera, que hasta que no se cierren las dos puertas no va a permitir que llegue corriente a esta línea y que se active ninguna de las salidas. Vale, bastante lógico. Y luego, los que serían las indicaciones de en qué piso se encuentra en la montacargas, pues bueno, simplemente sería, si se encuentra en la planta 0, se va a encender el piloto del piso 0 y el BG1 lo mismo, para indicar que está en el piso 1, no tiene complicación. Con lo cual, si ahora, a ver, ahí, vamos a dar, perdón, vamos a simular, arrancamos la simulación. Vale, lo primero que hago es
cerrar el seccionador, magnetotérmicos, diferencial de la maniobra. Entonces ya vemos que llega corriente a las ramas de activación. Lo primero que tendría que hacer es cerrar las puertas. ¿Vale? Ahora ya estarían las puertas cerradas. ¿Vale? De hecho, antes no lo he dicho, pero teníamos las dos puertas abiertas y vemos que nos lo está señalizando. Es decir, el usuario ya sabría que están las puertas abiertas. Las cerramos, primero la planta 0, ahora la planta 1, ya no tendríamos las puertas abiertas y ahora ya podríamos poner en marcha el ascensor. Entonces lo ponemos en marcha, ¿vale? El motor empieza a subir, ¿vale? Vemos que está activa la línea de realimentación y el motor subiría hasta que llegara a la planta 1, con lo cual se activaría al final de carrera y se pararía. Podemos ver que ya está informando en la señalización que está el ascensor en el piso 1, con lo cual el operario ya sabría que podría abrir la puerta del piso 1, la abriría. En ambas plantas tendríamos que nos estaría informando que las puertas están abiertas, ¿vale? También sabemos que está en el piso 1, ¿vale? En el momento en que el operario acabara de descargar el montacargas ya estaría todo listo para bajar, con lo cual pulsaríamos el pulsador de bajada, ¿vale? Ya hemos visto que ha entrado la realimentación, ¿vale? Nada más arrancar el motor, lo lógico es que se desconectara al final de carrera 1, ¿vale? Ahora estaría en una planta intermedia, vemos que el motor sigue girando y por lo tanto la montacargas bajando hasta que llegará al final de carrera de la planta baja, que se activaría y pararía. Ahora nos estaría informando que está en la planta 0, ¿vale? Y por tanto el usuario, el operario, sabría que te podría abrir la puerta. Abrir la puerta, perdón, ahí, ahora. Pues bueno, ya nos está informando en ambos pisos que la puerta está abierta hasta que el operario descarga y cierra la puerta. Pues bueno, hemos visto de una manera rápida y sencilla cómo hemos añadido nuevas prestaciones diseñando antes las ecuaciones lógicas, lo que nos permite diseñar un automatismo optimizado. Vale, allí con nuestra idea de mejorar todavía más este automatismo, nos hemos dado cuenta que si nada más llegar el ascensor a una planta, el usuario de la otra planta está pulsando un pulsador, por ejemplo, si sube arriba y el operario de abajo está pulsando continuamente, pues lo que va a hacer es que nada más llegar la cabina al primer piso, baje al piso 0, lo cual es un inconveniente. Con lo cual hemos pensado en añadir una temporización de 3 segundos para asegurar que da tiempo a abrir la puerta antes de que atienda la llamada desde otra planta. Es decir, una vez el montacargas llega a un piso, se espere 3 segundos sin hacer caso de las botoneras de control para permitir al operario abrir la puerta y que no le roben, digamos, el montacargas. Vale, pensemos, lo que queremos es que cuando el montacargas suba o baje y se detenga, es decir, que cuando se detenga debe de iniciar la temporización, con lo cual tenemos claro que es un temporizador a la desconexión, un off delay. Vale, entonces, básicamente las ecuaciones lógicas, si lo pensamos, serían exactamente igual, es decir, tendríamos las puertas que hemos añadido antes y podríamos aprovechar este contacto de enclavamiento que teníamos para añadir el temporizador off delay. Es decir, tenemos las condiciones generales de paro de siempre, hemos añadido ahora las puertas que también serían condiciones generales de paro, la marcha, y cuando esté temporizando el temporizador que tenemos montado en otro contactor que impida la llamada de la cabina, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas ecuaciones lógicas, vemos que es el mismo circuito que antes, salvo que hay que cambiar y poner bobinas temporizadas, ¿vale? Un temporizador en cada uno de los contactos de fuerza. Si nos vamos a Cadesimu,
¿vale? Pues vemos aquí que tenemos ya, ¿vale?, el circuito de maniobra. Vemos que tenemos las condiciones generales de paro, las puertas abiertas, las condiciones de marcha que ya conocemos, y aquí hemos reemplazado las dos bobinas que teníamos antes simple y ahora hemos puesto bobinas temporizadas a la desconexión, y este contacto ha sido temporizado. Vale, con lo cual vamos ahora a simular, el funcionamiento. A ver, quito aquí la barra, vale. Vale, tengo aquí el circuito de fuerza, ahora aquí el circuito de mando. Vale, voy a tener que reducir el zoom porque si no, no se ve todo. Se ha ido complicando un poquito ya el circuito, vale. Arrancamos la simulación, entonces alimentamos con el seccionador, guardamotor, magnetotérmico y diferencial de maniobra. Vale, ya tenemos la alimentación que llega hasta aquí, ¿vale? Que sería el guardamotor que no está disparado, los pulsadores de paro que no están accionados. Lo que tendríamos que hacer sería cerrar las puertas de las cabinas, ¿vale? Las puertas de cada planta ya están cerradas y ya podríamos poner en marcha lo que serían el movimiento de subida y de bajada, porque ahora no hay ningún final de carrera activo, con lo cual entendemos que la cabina está en una zona intermedia. Voy a pulsar el pulsador de subida, ¿vale? Lo mismo que antes, arranca, aquí tenemos el contacto de memoria, ¿vale? Funciona, ahora en estos momentos funcionaría, estamos subiendo hasta que se conecta el final de carrera del primer piso, ¿vale? Ahora, como vemos, ha parado y aunque yo intente bajar, ¿vale?, el temporizador me anulaba la maniobra. Vamos a probarlo para que se vea. Vale, ahora yo podría bajar el ascensor, inicio la maniobra de bajada, ¿vale? Ahora está en una planta intermedia y ahora activa el final de la planta 0 y, como vemos, este contacto temporizado impide que yo pueda llamar el ascensor hasta que no termine el tiempo. Una vez ha terminado, ahora sí que funcionaría. Como vemos, ahora las maniobras de llamada siempre están retardadas a el tiempo que hemos indicado en el temporizador, ¿vale? Pues bueno, como vemos, hemos mejorado el automatismo de una manera bastante fácil y siempre con la ayuda de las ecuaciones lógicas.